Buenas, prometidos. Hoy traemos un vídeo muy especial porque no voy a estar yo solo. Y es que cuando la semana pasada supimos de la muerte que todavía nos queda por confirmar del varón, me dije que que tenía que traer unas crónicas del varón, igual que ya inauguramos esta sección la semana pasada con las crónicas de Salvador. Sin embargo, esta vez, como ya os he dicho, no voy a estar solo, sino que va a estar el propio Alberto González, actor que ha interpretado a Juan, el varón de Linaja, explicándonos los entresijos del personaje y cómo le ha dado él vida durante estos 60 capítulos. Él mismo os va a decir que no es necesario hacer una tesis doctoral del personaje, así que yo ahora mismo mi aportación va a ser mínima. Lo único que voy a aportar, igual que hablé ya en el vídeo de Jimena o en el vídeo de Salvador, sobre lo que representan cada uno de los personajes en esta serie, que yo al menos intuyo cierta mitología por debajo, es que si Hannah es nuestra hada, nuestra hechicera de luz, nuestra Anjana, el varón es el Ojáncano, o Juancanu, como también los llaman. De hecho, creo que por eso le pusieron de nombre Juan al personaje. Es esa figura de ogro, de gigante, de brutalidad, a la que temen las criadas de la casa. Pero bueno, no me voy a extender más, voy a dejar que sea el propio Alberto González quien nos lo explique todo, quien nos cuente cómo es el varón, y después de sus palabras podréis escuchar la breve historia, el breve relato, que lo que podríamos llamar un fanfic que he escrito yo basándonos en lo que sabemos del personaje, pues sobre sus orígenes, esas historias de las que siempre tenemos ganas de saber más. Esa trama que, ya sabéis que aquí venimos diciendo desde el principio de la serie que si Televisión Española quiere apostar por la promesa y hacer especiales en prime time autoconclusivos para ampliar el universo de la serie, pues eso, que no hay mejor trama que los orígenes del varón, lo que hizo en Cuba y cómo terminaron Cruz y Eugenia casándose con sus respectivos esposos. Ya sabéis, después de las palabras de Alberto González, si la queréis oír, pues os quedáis. Y ahora sí que sí, damos paso al actor. Buenas tardes, Juan. En primer lugar, agradecerte que hayas pensado en mí para elaborar tu vídeo y que para mí es un placer y un honor, sobre todo porque con tus preguntas haces que reflexiones sobre mi trabajo y sobre el personaje. Y no lo digo en broma, porque te voy a ir contestando poquito a poco. Tú me dices que te interesa mucho el proceso de construcción del personaje y está muy bien esa cuestión, porque mi trabajo precisamente es no construir, dejar que me construyan. Es lo mismo que se decía antiguamente, que lo que hay que hacer no es aprender ya, sino aprender a desaprender. Puede parecer paradójico, pero es así, es así. Yo he sido profesor de literatura durante 20 años y si he aprendido algo es eso. No intelectualizar, no me interesa, porque entonces le quito vida al personaje. Aparte que me cierro, y un actor sobre todo tiene que ser alguien que está abierto. En cierta manera hay una metáfora por ahí que, tú eres ya joven supongo, pero en mi época, cuando yo era niño pequeño, había unos señores de gabardina que te enseñaban un reloj. Cuando yo iba con mi padre le enseñaban un reloj que tenía en la mano. Le decía, ¿le gusta el reloj? Se lo vendo. Y me decía mi padre, no. Y entonces se abría la manga, se subía la manga para arriba y había como 10 relojes. Entonces mi padre decía, no, es que no me gustan los relojes. Y entonces, ¿cómo que no le gustan los relojes? Seguro que va a encontrar uno. Y entonces se abría la gabardina y ¡zaca! Estaba repleta el forro de relojes. Pues esa es una imagen para mí que tengo grabada de ser actor. Ser actor es alguien que debe tener el mayor número de relojes, de colores, de paleta de colores, de posibilidades, y que sea el director quien elija. El problema no está en cómo voy a orientar el papel. La cuestión está en que tenga las herramientas suficientes para poder cambiar de registro si te lo pide el director. Porque una vez lo escribí, un actor tiene que tener un rostro, pero el director tiene el mundo, porque detrás de la cámara, detrás del escenario, delante, está desde fuera el director, que es lo que lo ve. Y eso es cierto. El concepto, yo que también soy director, me doy perfectamente cuenta de ello.
Hay como 3 principios que rigen, vamos a llamarlo, mi deconstrucción del personaje. Y son 3 principios que están íntimamente unidos. Hay un principio que yo le llamo el principio zen del leño. Es esa imagen del leño que se deja llevar río abajo y que no opone resistencia en absoluto. Sencillamente se deja llevar. ¿Cómo no intelectualizo al personaje? Pues muy sencillo. Leo el texto, lo vuelvo a leer, empiezo a memorizarlo siempre en voz alta, porque sin darme cuenta voy encontrando matices y silencios. Para mí el texto es como una partitura musical que yo tengo que interpretar. Por eso los músicos y los actores nos llamamos intérpretes. ¿Qué es eso? Donde coloco el silencio, donde hago la pausa. Eso para mí es fundamental en este oficio de actor y es lo que he intentado aplicar para el balón. El otro principio, que es el principio que yo llamo el principio Coppola. Coppola dijo una vez que a él no le interesaba que el actor fuera el personaje, sino que fuera el personaje al actor. Yo no tengo la más mínima intención de meterme en un personaje o en la piel de un personaje o el traje de neofreno de un personaje. Y por otra parte está el gran Michael Caine, que es el principio inglés: menos es más, less is more. A mí me encantan los actores ingleses. A mí siempre he dicho que mi sueño hubiera sido ser un actor secundario inglés tipo Trevor Howard, aunque ahora es muy conocido como Brian Cox. En fin, todo este tipo de actores ingleses trabajan mucho la contención, es decir, con menos expresar lo máximo. Esa es la base fundamental del lenguaje. Esto me acuerdo cuando fui profesor de literatura, cómo con el mínimo tú expresas lo máximo. Eso se llama ahorro de energía. Pues eso, el actor debe de participar del ahorro de energía, expresar lo máximo con lo mínimo, salvo en momentos concretos en donde, entre comillas, el actor pues se puede desmelenar. Lo mejor que hay que hacer es no pensar, que es lo que decía este poeta Pessoa. Mi alma es pura y no piensa. Y otro poeta también, ahora sí me pongo en plan intelectual, discúlpame, que es Verlaine, que decía: no hay nada más profundo que mi piel. Pues eso, el actor debe de amoldarse a las directrices del director. Yo recuerdo que a mí Miguel, el realizador jefe, me dijo una cosa muy curiosa. Obvio, sí, obvio, pero en el fondo lo que me estaba diciendo es: no conceptualices demasiado, déjate llevar. Y si estos 3 principios en el fondo están absolutamente unidos, y también aparte de eso, tienes a 2 magníficas entrenadoras o coaches que son Charo y Amanda, pues viene muy bien, porque te ven de fuera. Y eso es fundamental para un actor, verse de fuera. Entre otras cosas porque el espejo de vez en cuando hay que romperlo. Cuidado con el narcisismo del actor. Y de la misma manera que yo cuando hacía monólogos teatrales siempre necesitaba a alguien que me vea de fuera, en teatro. Imagínate en audiovisual, donde tú no controlas los planos. A veces te puede decir el realizador o el cámara: te voy a tomar un primer plano, pero muchas veces no lo sabes, porque hay 3 cámaras y está la Steadicam. Y entonces, pues las entrenadoras o las coaches venían muy bien porque decían: baja un poquito. Yo le llamaba las ecualizadoras, que ecualizan el sonido o que van indicando la dosis. Esto sí me acuerdo de este hombre, de estos 2 grandes directores con los que tuve la inmensa fortuna de trabajar, con Benito Zambrano y con Alberto Rodríguez. Son muy ecualizadores. Siempre te están diciendo menos. Acuérdate de lo que te dije antes: menos es más. De la misma manera, no veo personajes de malos en ningún lado. No me planteo eso. No va por ahí mi forma de trabajar. Es más, cuando alguna vez tengo que un personaje o esto, pues prefiero no verlo. No quiero que me influya. Pero sí me influyen, por ejemplo, a lo que piensan algunos grandes actores. Por ejemplo, Bruno Ganz, el gran Bruno Ganz, cuando hizo de Hitler en El hundimiento. Esto también se lo comentaba muchas veces a las entrenadoras, a las coaches, Amanda y a Charo. Pues Bruno Ganz
que hizo de Hitler, mucha gente le criticó porque hizo un Hitler humano. Era un Hitler que saludaba, que era agradable. A veces era un Hitler que comía espagueti, porque era vegetariano. Y entonces cuando le preguntaron de acerca de qué pensaba de esa crítica, Bruno Ganz dijo una frase genial: nadie come magdalenas de forma malvada. Esa es otra cosa que tenía muy claro a la hora del varón. Nadie come magdalenas de manera malvada. De manera que realmente no me sentía ni malo ni bueno cuando interpretaba, cuando interactuaba con Pía y con Teresa. Yo sabía que eran escenas duras, pero ya está. Procuraba ahí eso, la contención. Salvo en momentos muy específicos, la contención. Cuando alguien tiene el poder, como es el caso del varón, es un poder que da seguridad. Entonces, esa seguridad se tiene que notar en la forma de hablar. El varón no es un personaje que hable rápido. No lo necesita porque tiene todo el tiempo del mundo. Y eso es fundamental. Yo era consciente, vamos a ver cómo te lo explico, era consciente y no era consciente de la dureza de las escenas, porque yo no me veo. Cuando me he visto después he dicho, joder, con el puto varón. Y está bien, digo, yo a veces de broma le decía al productor, me van a odiar. Yo creo que te voy a tener que pasar una minuta especial para que me paguen más dinero para hacerme la cirugía estética cuando me reconozcan. Me han reconocido muy poco porque todo el mundo dice que es algo muy cambiado, la gente que me conoce. Pero bueno, eso estaba. Y claro, cuando hace la interpretación del varón bueno, pues yo no me veía ni bueno ni malo, pero con él, más bien, sobre todo con Teresa, era el papel de seductor. Esa para mí fue la palabra clave. Cuando logras encontrar la palabra clave, y es una palabra, no es más. ¿Cuál es el objetivo del varón? Seducir. Entonces, como comprenderás, alguien que va a seducir a otra persona muestra su mejor cara, sale de ahí, de esa forma natural. Y con una palabra, un adjetivo o un sustantivo, nada más. No hay que hacer una tesis doctoral sobre el varón. Lo que sí recuerdo es que cuando me leí las escenas donde ya me quito la máscara ante Teresa, digo, no sé, me va a costar, porque claro, estoy trabajando con una compañera con la cual tengo química, la quiero mucho y bueno, y además estoy siendo muy bueno con ella. Y ahora a la hora de hacer estas escenas duras donde me quito la máscara, pero no, salió todo muy natural por eso, porque era un texto que yo tenía que interpretar y sobre todo este texto lo memoricé a conciencia. Mucho, la repetición. Ser actor es repetir, siempre en voz alta, porque ya te digo, vas encontrando la melodía, y esa melodía va saliendo casi sin darte cuenta. ¿Y tú crees que el varón ha querido alguna vez a alguien? No, el varón no ha querido nunca. El varón se quiere a sí mismo. El varón es otra palabra, una sola, el poder. Y ese poder lo ejerce sobre todo el mundo. Le da igual que sea hombres y mujeres. Lo ejerce, porque también lo ejerce sobre el Marqués, lo ejerce sobre Curro, lo ejerce sobre Manuel. Lo que pasa, claro, es mucho más vistoso cuando lo ejerce sobre la mujer, porque ahí hay una tensión sexual fortísima. Y ya sabemos todos que un poder, para ser poder, necesita manifestarse continuamente. El varón es alguien que está manifestando el poder continuamente. En cuanto a las relaciones entre nosotros, en primer lugar, era un ambiente muy agradable, muy agradable. Siempre tengo una tendencia a ser un tipo simpático, agradable. Yo siempre digo que soy sociable, pero no multitudinario. Yo recuerdo una vez en teatro que hacía de Fausto, imagínate, el Fausto, un tipo, yo qué sé, tan intenso, tan denso, tan intelectual, tan conceptual. Y entonces yo me acuerdo que iba siempre pensando en la muerte. Yo me acuerdo que iba a los ensayos, cuando entraba en el teatro, pues iba cantando. Y el director me miraba a veces con mala cara, hombre, que me estás cantando, vas a hacer de Fausto. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Que me traiga a Fausto de casa? Joder, no llego aquí a hacerme suicidio. Ensayos, sí, tuvimos muy poco ensayos. Yo me acuerdo que tuve un ensayo con Cruz,
Claro, quien tenía muy bien el papel agarrado era Amanda y Charo, que se habían leído toda la Biblia, entonces sabía muy bien. Entonces, pues, dejarme llevar por ellas. Las dos son muy buenas. Amanda, por ejemplo, le gustan mucho los matices, sobre todo los matices sonoros, es decir, rematar las frases, en fin, bastante bien, muy interesante, muy interesante. Tuve un ensayo con Cruz. Tuve un ensayo con Pía y tuve 2 ensayos con Curro, al cual era su primera vez, ¿no?, que actuaba, y yo creo que lo adoptamos todos. Porque la primera vez dijo, estoy muy nervioso. Digo, normal, joder, lo estoy yo. Imagínate si los demás no estamos nerviosos. Eso es otra cosa, los nervios siempre te acompañan. Son un buen despertador porque te sirven para estar en alerta. Decirte que yo me he sentido muy cómodo con todo el equipo, no solamente el artístico, sino el equipo técnico. También le dije a Josep que es que el varón estaba muy bien configurado. Eso sí es cierto, se lo dije. Es decir, a mí me lo facilitaron mucho. Yo sabía 2 cosas, que el varón era una perita en dulce, y después, por si no lo sabía, me lo hicieron saber, que me acuerdo que una de las primeras veces el guionista perdón, vamos a llamarlo el guionista de guardia, Miguel creo que se llamaba, me dijo que era un papel difícil y que se necesitaba un buen actor, y yo digo, bueno, yo voy a hacer todo lo posible, pero yo estoy muy contento del resultado, evidentemente, y lo vuelvo a repetir. Detrás hay un equipo que lo facilita. Nosotros los actores somos como la punta del iceberg, ¿no?, del iceberg, pero lo de abajo es fundamental. Es fundamental porque es la base, el cimiento, lo sólido. Yo me acuerdo que Josep, cuando hicimos la lectura del primer capítulo, lo primero que dijo es, por favor, memorizar el texto porque es el fundamental. Sí, es fundamental. Eso, y como decía Spencer Tracy, 2 cosas para ser actor: saberte la letra y no tropezar con los muebles, que es lo fundamental. Pues aquí lo habéis tenido. Prometidos, Alberto González, actor del Barón de Linaja. Si os habéis quedado con ganas de más, si queréis apoyarle, podéis seguirlo en redes sociales. Abajo en la descripción tendréis su Instagram y su Facebook, y además por aquí os va a aparecer seguramente su canal, donde podréis ver la webserie Cosas Raras, que la ha escrito, dirigido y bueno, en la que también ha actuado. Una serie modesta pero con mucha imaginación, donde toca todos los palos, desde la comedia al suspense. Podéis echarle un ojo y si os gusta, pues ya sabéis. A mí la verdad, de sus respuestas, pues me marcaron muchas cosas, pero creo que la que más es lo fácil, lo simple, que como habéis escuchado ha definido al varón. Es el poder por el poder. Sabemos que el varón tiene orígenes humildes, así que ahora yo procedo a leeros mi historia, en la que explico cómo es que alguien que no lo tenía nada consiguió teniendo un poder tan supremo. Un mar de sudor bañó su frente ardida, bramando en su impotencia su furor. Pugnó el varón ansioso por primera vez por desasirse de las mujeres, mas tanto más se le juntaron las criadas, más terror le inspiraron. Con furia se defendieron hasta que en la boca tronchada del varón crujió un estallido agorero, y con sus llantos apagados tronó un último recuerdo. Con golpes así creció, a golpes se forjó el varón, cuando ni varón ni izquierdo era, cuando su vida se reducía a ser el mayor de 9, el hijo del cariado, que faena de día y faena de noche daba a su madre, a sus hermanos y al mismo Juanito. El primer golpe, cuando tenía 4 años, fue como el último que le dieron, un golpe que le partió la cara, un golpe como el que le dieron a Arsenio. Así fue siempre con su padre, que, entre silencios, uno nunca sabía si le esperaba un beso o una aguantá. Con 10 años, Juanito, igual que sus hermanos pequeños, tenía el pelo por los hombros de cómo lo cogía su padre de los pelos para darle contra la pared. Silencio, silencio, más silencio, como en su última noche a manos de las criadas. Juan de niño jamás pudo hablar. Ni en el pueblo por feral, ni en su casa porque no tenía permiso, porque no sabía, porque era un bulto, porque no valía un duro. Y descanso solo cuando con quien se desquitaba su padre era con su madre. Descanso solo cuando los hermanos la veían tiradita en el suelo con los ojos morados mientras padre le daba patadas.
No hacían falta motivos. Si los aperos no estaban en sus sitios, paliza. Si los cacharros no se veían limpios, paliza. Si se aburría, paliza. Aunque mejor las palizas que las visitas por las noches o que les tocase los muslos por debajo de la mesa. Y mejor desollarse las manos en el campo de sol a sol como esclavos del señorito, que en esa casa de muerte y sangre, apaleados como perros. Fue en el campo que Juan, con 12 años, trazando un camino nuevo que quería el patrón a golpe de azada, se enteró que su madre no había aguantado más y se había bebido un bote entero de arsénico para limpiar. Y al médico, entre estertores sanguinolentos, le había confesado que ya no podía más, que si no se mataba a ella, la mataría a su esposo. Y esa tarde volvió Juanito con sus hermanos a casa. «Hoy nos mata», dijo el niño al doctor. Los más pequeños lloraban y Juan, como de costumbre, tuvo que darles con el palo de la azada para que callasen. «Mejor esto que los palos de padre», les consolaba después. La casa la encontraron a oscuras, con todas las puertas cerradas y las persianas echadas. Y de esa negrura salieron los asquerosos brazos de su padre. Fue tal la ávida paliza que Juan, como al morir, no vio ni de dónde venían los golpes. Con los puños cerrados le dio en las sienes y a patadas le molió el estómago. Y viéndolo ya mozuelo su padre, con una mano delante y otra detrás, lo puso en la calle esa misma noche. Porque él no venía del campo ni de zanjar el asunto de la muerte de su madre. Él venía, según su padre, de contarle a todo el pueblo la bestia que era, y como traidor y como Caín se tuvo que ir Juan del pueblo. Pero ¿qué fue ese destierro sino libertad? ¿Qué fue esa pobreza sino salvación? Ni esclavo de hermanos chicos, ni desembocadura de palizas. Juan sería libre, mas aún era niño, era pobre y era ignorante. Sin poder ninguno. Así que hizo lo único que podía hacer y lo que se prometió que jamás volvería a sufrir. Pedir caridad. Y pidió la caridad al señorito para el que trabajaba. Este, por el cariño que tenía su madre, costurera de la suya, llevó en persona a Juanito a Málaga y lo presentó a un capitán de fragata. «Partirás a Cuba. Olvida esta tierra que ya no es tuya. Lábrate un porvenir allí». Cambió su nombre, Juanito, al llegar a La Habana, desdeñando los apellidos de su padre y usando solo los de su madre. Juan Ezquerdo sería. Juanito, un mozo del Baratillo, esa tiendecita de antigüedades y falsificaciones traídas de Europa donde nuevos ricos y pretenciosos habituallaban sus palacios y mansiones. Era 1856. Juan tenía 12 años y su patrón, Argimiro Baeza, tenía otros encargos además de llevar la tienda. Argimiro, viendo cuán pituso era el crío por hambriento, se valió de su agilidad y a sus clientes empezó a robar. No limosneras ni carteras, sino legajos, contratos, deudas. Baeza quería ser rico pero en información. Y pronto, todopoderoso y hacendado de la isla, supo que por información tenía que acudir al Baratillo. No fue Juanito el único siervo de Argimiro. Muchos niños menudos, expósitos y desahuciados todos espiaban y robaban para él, que les daba un techo, protección y enseñaba a leer. «Prefiero que memoricéis los contratos antes que robarlos, que la nuestra es una empresa discreta», les decía entre lecturas del Cid y de la Biblia. A Juan le gustaba aprender, le gustaba leer, porque así podía parecer culto, podía parecer algo más que un muerto de hambre entre los poderosos, podía evitar que le tildasen de ignorante. Y podía hasta embelesar a cualquier despabilado con sus historias, algunas fabuladas para darse interés. No tardó en convertirse en el cabecilla de esos niños expósitos espías. Incluso Rómulo, el hijo de Argimiro, con solo 6 años, espiaba a banqueros y navieros haciéndose el ignorante. Y como el resto, se colaba por ventanucos o chimeneas y se agazapaba en callejones y albañales. Fue así que en cierto modo inseparables se hicieron Juan y Romulín, el uno por ser la mano derecha de Argimiro, el otro por ser su hijo y mano izquierda. Aún así, los años pasaron y Argimiro, siempre falto de Monís, se volvió desconfiado de sus expósitos y de Rómulo. Los dineros no le podían comprar salud y el hombre se veía morir. Ordenó una última misión a Juan, acompañar a Rómulo a España, a Granada, donde estaba pactado el encuentro con una rica heredera. Confió a su pupilo todos los documentos y escrituras a nombre de Romulín y supo así Juan que Argimiro era esposo de una difunta baronesa, una tal Fernanda Melgarejo de Abreu, baronesa de Linaja, que a su hijo no dejó más que un título empobrecido y un castillo tan ancestral como ruinoso. Embarcaron Juan y Rómulo, pero tan pronto dejó el vapor el puerto, cambiaron las tornas. Juan Ezquerdo antepondría sus intereses a los de cualquier otro. Había sudado sangre para Argimiro, mas su confianza era nimia recompensa. Tenía 20 años, era todo un hombre y merecía un porvenir. Rómulo aún 15, pero más enano parecía de lo servil y sumiso que era. No,
El negocio que Argimiro había proyectado para su hijo sería un desperdicio si Juan no lo aprovechaba para sí. Cuando lleguemos a Granada, Rómulo, haz todo lo que yo te diga. Obedece, así lo manda tu padre y lo mando yo. Dame trato de señor y seremos venturosos los dos. Y Rómulo, cómo no, obedeció. En Granada aguardaba una rica familia con fanegas y fanegas de cultivo de remolacha de la Vega. Juan, peritísimo en el hurto y la estafa gracias a Argimiro, presentó los documentos y contratos previstos para demostrar su solvencia a la familia. El baratillo, así como el edificio en el que se encontraba, figuraron a su nombre. El testamento de Argimiro Baeza lo designaba a él como único heredero, y las tierras de Linaja figuraban como reciente donación. ¿Y el título? Corrieron a preguntarle los granadinos, burgueses nuevos que querían que su hija fuese baronesa y entrase en la nobleza y la corte. Lo disputan unos parientes de la baronesa. Pagándoles por las molestias sería segura su herencia. Buen cuidado tuvo Juan de hacer pasar a Romulín por su lacayo y de tenerlo bien lejos durante las negociaciones. Y todo salió a pedirle boca. Prometido quedó con Leonor, la mayor, una belleza de alabastro con el cabello rizado y cobrizo, de fuego. Y con las 80.000 pesetas de la dote y la herencia de Leonor, el título de barón de Linaja compró a un sedado Argimiro. Y cuando éste murió, valió el testamento falso y las 80.000 pesetas a Juan Ezquerdo volvieron. Y la farsa del Rómulo lacayo se tornó realidad, pero el sumiso muchacho ni mu dijo. Ese mismo año, 1865, nació Cruz, y al siguiente, Eugenia. Ya tenía patrimonio, título y descendencia, y mientras trataba de hacerle un hijo varón a su esposa, se dedicó el varón a comprar plantaciones y cafetales, a llevar azúcar de caña a la península y traer aceite de oliva a la isla, y pronto abrió su casa de comercio, donde el resto de propietarios podrían comprar los mejores negros lucumíes traídos del Golfo de Benín. Que protestasen los abolicionistas, tenía amigos entre los diputados y Cuba precisaba de la esclavitud para pervivir, para ser rentable. Y a él también le hacía bien. Con las esclavas no hacían falta los remilgos, podía poseerlas y tomarlas cuando quisiera. No pocas noches irrumpían los barracones y aún encadenada se desahogaba en ellas mientras los otros gritaban y los niños lloraban. Su esposa Leonora aprendió pronto a callar y no protestar por esos devaneos. Mejor que sufriese otra las perversiones, que ella ya tenía lo suyo con tanta preñez y tanto aborto. Fue al final, pariendo uno de esos fetos pigres, que murió la pobre. Pero al varón le dio igual. Mejor 2 hijas que un hijo, razonó al final. Un hijo podría ser rival, con 2 hijas podía comerciar. Se enriqueció tanto como para ahogarse en dinero, pero cuando se abolió la esclavitud las ganancias cesaron. Comenzaron las pérdidas, no había quien mantuviese tanta plantación ni a tantos destripatarrones. Tenía que pagar meretrices o regalos a lindas actrices si quería que le calentasen la cama. No podía ser, no. De las tierras de su difunta, de esos campos de remolacha de la Vega, trajóse el varón a todo un batallón de temporeros. ¡Qué terror vivieron sus hijas, y casi él mismo cuando se desató en su hacienda una revolución! Porque aquellas buenas gentes que con tantas promesas habían recorrido todo el océano no iban a permitir que las esclavizasen. Casi con lo puesto y maldiciendo su suerte tuvieron que huir, solos él, Cruz, Eugenia y el siempre leal Rómulo, mano izquierda y ejecutora de Ezquerdo. Era 1886. Cruz tenía 21 años, Eugenia 20. Fue hasta fortuita la desgracia, porque en España picarían más alto sus hijas. Su fortuna compraría nobles de alcurnia, igual que había comprado a los padres de su esposa. Linaja, castillo maldito, seguía siendo una ruina, pero ¿qué más daba? El varón precisaba un escondite, una madriguera donde no llegasen las nuevas de Cuba ni la ira de sus siervos, un lugar donde volver a comenzar, fuerte como el varón de Linaja, haciendo valer su título y su poder. Y en el Valle de los Pedroches, cerca de un aldeorrio llamado Luján, encontró un caserón más que digno. Los duques de los Infantes, los duques de Belmonte, de Sister, los de la Mata, la flor y nata del latifundio andaluz frecuentaba la zona. Malo sería, pues, que alguno de sus herederos no se fijase en sus hijas, ¿no? Claro que el varón cada vez echaba menos cuenta de ellas y más de las criadas, las lavanderas, las tenderas, las fregonas y las hijas de estas. Su servicio era innumerable y solo femenino. Rómulo era el único hombre que mantenía cerca, el único hombre en el que confiaba, el único que jamás sería rival. ¿Cómo iba a imaginar el varón, en el cenit de su poder, que ante las mujeres unidas nada tendría que hacer? ¿Cómo iba a pensar él que, igual que lo sometió su padre, lo someterían Pía Teresa y 2 fregonas a las que ni recordaba? A hierro mató y a hierro murió. Y lo que pasó con el varón es historia, y lo descubriremos muy pronto.
Esta ha sido mi breve historia sobre el varón, sobre sus orígenes. Espero que os haya gustado, no sé yo lo que os parecerá, me lo podéis decir en los comentarios. También espero que os haya gustado pues la entrevista, todo lo que nos ha contado Alberto González. Todavía nos queda una escena por ver de él, la escena en la que suponemos que lo matarán y enterrarán su cadáver. La verdad que tenemos muchas ganas y nada, que ya sabéis que me podéis comentar en los comentarios lo que os ha parecido el vídeo. No olvidéis darle a me gusta y suscribíos si no lo estáis. Espero que os haya gustado esta forma de despedir al personaje. Yo con esto me despido y os dejo aquí, pensando y meditando sobre el varón. Adiós.